Hola, buenas tardes a todos, todas las las personas que están conectadas. Nos escuchan, voy a hacer la pregunta de rigor, que es si nos escuchan bien en esto, suponemos, ¿no? Pero algún tipo de señal por allá. Bueno, buenas tardes a todos, también al público acá presente, que es bastante numeroso. Mi nombre es Pedro Núñez, soy investigador del ICSAL y participo del proyecto PUE que coordina Laura Goldberg, que está acá a mi lado, junto con Mercedes Boto, quien hoy lamentablemente no puede acompañarnos. Queríamos, bueno, dar inicio a esta tercera o cuarta ya, ¿no? Charla, ciclo de conferencias que están vinculadas con un proyecto de investigación en el ICSAL que tiene que ver con la migración venezolana y el acceso a derechos. A lo largo de este año realizamos una serie de encuentros, algunos vinculados a temáticas de salud, de documentación y de acceso al mercado de trabajo. Hoy nos toca la mesa sobre educación, una mesa de lujo, así que aprovecho anticipadamente para agradecerle a quienes la integran su participación. La intención de este panel es que cada quien, desde su ámbito de trabajo, de investigación, el recorrido y sus experiencias, aporte a la comprensión sobre las brechas de acceso que sufren, que padecen los y las personas migrantes en el caso del acceso a la educación y más allá, digo, de la cuestión de la migración venezolana en particular, queríamos tener una mirada más general y amplia acerca de estos procesos en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Sin más preámbulo, vamos a comenzar, ¿porque decir algo? ¿Hay más preámbulo entonces? El preámbulo, además de darles la bienvenida acá en Calizay y en Paso, no, les quiero decir que este ciclo de conferencias está en el marco de los 40 años de la democracia, que es una tarea, una consigna que hacemos en toda la institución Flaxo, y esto forma parte de esas actividades, así que nada, colocarnos en ese encuadre. Y bueno, gracias por venir. Muy bien, les cuento rápidamente la dinámica. Va a tener cada persona unos 15 minutos y sobre el final de las presentaciones vamos a dejar un espacio para preguntas, comentarios, más preguntas que comentarios en realidad, y poder ahí tener un tiempo para el debate y el intercambio. Vamos a comenzar, los voy a ir presentando en la medida que cada quien vaya exponiendo. Vamos a comenzar con Carlos Escliar, quien está a punto de estrenar su película, así que va a hablar sobre eso. Carlos, bueno, mucha gente ya lo conoce, pero de todas formas tengo que presentarlo. Es investigador principal del CONICET, con sede aquí en el ICSAL de la Flaxo, donde también participa en el programa de políticas, lenguajes y subjetividades en educación, del área de educación. Decía que mañana estrena la película, de la cual también es cineasta, es poeta, también es cineasta, ¿no? Poeta, todo mal, todo mal. Todo escasamente, pero todo mal. es un hombre que lo intenta todo. Eso sí. No, Respirar. la película se llama El vaivén de las escuelas, está dirigida por Martín Ferrari y Carlos es el guionista, y también entre su vasta producción, su último libro es Cartas educativas para una correspondencia pedagógica con los colectivos docentes, editado este. Bueno, gracias. Carlos, un placer enorme, un lujo contar con su presencia. Saludarlos primero, muchas gracias a la gente que hoy también va a compartir este panel. Nada, estoy tartamudo, a mucha honra, desde que se planteó aquel asunto. Porque las dudas sobre qué podía decir a propósito de la migración venezolana me quedaba claro que nada. Tengo alguna experiencia con migraciones por haber participado de un programa del ACNUR, pero en un programa en el exterior, sobre todo en la frontera turco-siria. Pasé 10 años en Brasil y la cuestión de la identidad afrodescendiente y otras identidades me tocaron muy de cerca en la Universidad Pública Brasilera,
y además he reunido para pensar lo de hoy la experiencia que tengo como amigo de la Corte en varios casos que se han planteado en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a pérdidas de derechos individuales de personas con discapacidad en el ámbito educativo, tales como no reconocimiento de diplomas, segregación en escuelas a la hora de hacer matrículas, y que no sé por qué razón me llaman para que sea amigo de la Corte y por lo tanto entrar en esa disputa jurídica de la cual, voy a decirlo de antemano, no soy muy afecto, aún reconociendo su absoluta trascendencia. He planteado siempre una diferencia entre lo justo y lo jurídico, que me parece que vale la pena pensarlo todavía en momentos en que lo justo está disuelto en lo jurídico o está históricamente rezagado, porque debemos saber que en la historia de la humanidad lo justo fue pensado mucho antes que lo jurídico, si es que tomamos como primer antecedente documentario de lo jurídico el siglo V con el Código Justiniano, pero anteriormente había una noción de justicia tal vez filosófica muy distribuida en las poblaciones, por ejemplo, a través de los pactos de fraternidad, de amistad, tolerancia, de hospitalidad que regulaban la comunidad humana. Pero lejos de meterme en esos asuntos, lo que tengo muchos deseos es de mostrar un posible rompecabezas, porque desde hace 6 años en el CONICET estoy como sosteniendo un proyecto que se llama Estudios de Época y Educación. Estudios de Época es muy vago, es muy impreciso, hay que tomar algunas decisiones para pensar a qué uno se refiere con época, qué época es esta, cuáles son sus confines, si se trata de una relación histórica o tiene que ver con otras relaciones, pero he intentado diseñar una idea de qué época tiene que ver con una mirada claroscura sobre los tiempos que corren, a partir de algunas posiciones político-filosóficas que están en el centro del debate y que para cualquier estudio de época es imposible dejarse atraer solamente por las luces de un tiempo, por el brillo de un tiempo, sino que también hay que dejarse envolver por sus tinieblas. Es decir, que toda época es claroscura para quien la vive de una manera contemporánea. Ahora, si la queremos vivir solo en términos de lo último, de lo nuevo, de la novedad, de lo más reciente, es posible que atraigan más los brillos que las oscuridades de una época. En ese sentido, desde hace mucho tiempo, que creo que el rompecabezas está dado por 2 tipos de racionalidad, o por 2 tipos de razones, o por 2 tipos de discursos, o por 2 tipos de teorizaciones o formas de pensar la época. Una es, desde ya, la racionalidad jurídica, pero otra es inevitablemente la racionalidad neoliberal, que yo no puedo ocultar en un pensamiento educativo medianamente claroscuro. Quiero decir que por un lado la fuerza del derecho, por un lado la fuerza de lo justo, por un lado la fuerza de lo jurídico, por un lado la afirmación de la identidad, por un lado la afirmación de la diferencia, pero por otro lado tenemos que entender que esta es una época cuya racionalidad neoliberal lo tiene a todo, incluso la educación, pese a los esfuerzos denodados por imaginarla de otra manera. Pueden ir tachando lo que ya tienen, o lo que es diferente, ¿por qué hablo de rompecabezas? Porque evidentemente el discurso inclusivo atraviesa esta época de una manera muy nítida, es decir, cualquiera que lea los textos formales de la educación en los últimos 30 años va a advertir que se habla de la escuela y de la educación inclusiva de una manera muy peculiar, muy particular, dándole una especificidad, yo diría, demasiado transparente. Pero al lado de ello, cabe la pregunta de cómo afecta una época con una racionalidad neoliberal para tener y para complementar o para formular una hipótesis inclusiva en una época neoliberal y a partir de ahí ver qué resultantes se ofrecen. Lo voy a ejemplificar con una imagen en particular que es sobre la que más estoy trabajando ahora, que es recuperar 2 iconografías de la educación desde sus orígenes, y desde sus orígenes me voy a remontar al siglo IV a.C.,
así que me va a llevar un poquito más de 15 minutos, que ya me quedan 8. Entonces, como todo es introductorio en 15 minutos y no hay forma de entrarle a la cosa, siempre ha habido como dos imágenes o dos metáforas o dos formas de pronunciar la palabra educación que son inocultables, a veces han estado juntas, a veces han estado muy separadas. Una es la imagen del preparar, que claramente tiene que ver con, a lo largo de las épocas, con diferentes matices: preparar para la vida, preparar para el mundo, preparar para el trabajo, preparar para el empleo, preparar para los tiempos que corren, preparar para la ciudadanía, preparar para lo que sea. Es decir, hay una fuerza arrolladora de la idea de preparar que siempre ha estado en el núcleo duro de lo que llamamos educar. Es pasar de un estado al otro, sin duda, es cambiar de estado, es promover una modificación de lo que somos a otra cosa. Y esa idea de preparación ha estado a lo largo de la historia a veces muy emparentada con la otra imagen del educar, o con la otra metáfora, que es la imagen de crear comunidad. Crear comunidad, si educar quiere decir crear comunidad, así como también quiere decir preparar. Es decir, en esto no hay contradicción, sino que ha habido diferentes vectores unos con otros que a veces han dejado la preparación de lado y otras veces han dejado la comunidad de lado. ¿Qué momento nos toca vivir ahora? Ahora me refiero a una hora extenso, no al aquí y ahora. Pues es indudable que la fuerza de la preparación ha tomado un protagonismo central. Es indudable que casi todas las industrias que merodean por la educación, y en la época las industrias son claramente la de la información, la del entretenimiento y las de la tecnología, utilizan la palabra educar en el sentido literal del preparar, y además tienen ya la predisposición hacia una construcción futura de qué es el individuo preparado. Por supuesto que también hay un as en la manga en la idea de preparar, que es que la propia flexibilidad y la propia idea de innovación va cambiando a esa preconstrucción todo el tiempo. La va cambiando de lugar, la va cambiando de interés, la va cambiando de fisonomía. Eso que hoy llamamos un sujeto preparado, hace 20 años era otra imagen, pero sostenía la idea de que quien regula la idea de preparación no es la comunidad educativa. Quien regula la idea de preparación hoy, en esta época, es claramente la tríada de industria de la información, del entretenimiento, si quieren de la tecnología, pero también sería la industria tecnológica metida por dentro de los laberintos del entretenimiento y la información. De tal manera que la pregunta que podría caber aquí es no solo cómo recuperamos un equilibrio con la imagen de comunidad educativa, de un derecho a la educación que no sea emparentado o traducido como un derecho a la preparación, pero por otro lado, ¿qué especificidad podrían tener las instituciones educativas para no parecerse, y esto me parece una pregunta muy terrible de esta época, y es si las instituciones educativas en términos de comunidad se deben parecer a las que generan como comunidad las industrias del entretenimiento, las industrias de la información? Para decirlo de otro modo, por supuesto yo apuesto a la hipótesis que no, que para de verdad tener un derecho educativo, y esto quiere decir derecho a pensar, derecho a estudiar, derecho a elegir, derecho a una responsabilidad, derecho a una vida propia, derecho a una vida colectiva elegida de otra manera, estamos en un momento en el cual, si no se diferencia, si no se hace específica la institución educativa, queda sometida a las lógicas del entretenimiento y de la información, y por lo tanto a las formas de preparación que se proponen. Voy a comentar solo un síntoma de ese rompecabezas entre la racionalidad jurídica y la racionalidad neoliberal, porque, digamos, lejos del naturalismo, del liberalismo, dicho así en términos generales, el neoliberalismo no es nada natural, es una construcción cultural, política, económica muy fuerte. Sí, la imagen de la comunidad es una imagen profundamente igualitaria y que busca en la razón jurídica lo que el Estado debe extender
para proteger, cuidar, acompañar, conversar con los individuos y la comunidad, justamente la razón neoliberal procede de una necesaria desigualdad. Necesita la desigualdad, porque entre sus razonamientos, digamos, está la impresión de que la igualdad crea una falta de emprendedurismo. Y esto está dicho en la literatura de una manera muy curiosa, que es que si hay una sociedad de iguales, nadie emprenderá, nadie tendrá la voluntad y todos caerán en una pereza absoluta. Quiero recordar, además, y estoy citando casi textualmente a algunos autores, que allá por 1880, un político de la talla de Jules Lafort, de Paul Lafort, perdón, Jules es un poeta, Paul Lafort, había puesto como escenario de debate entre la preparación y la comunidad la pregunta por el tiempo libre como aquello que iba a abrir las aguas de lo que sería una educación como pura preparación para el trabajo maquínico o una educación como formación comunitaria bajo la idea de igualdad. El síntoma que quiero comentar es un síntoma de la relación tiempo-lugar en el cual siempre analizamos los proyectos educativos y su relación con las corporacionalidades, y creo que este ejemplo, siempre torpe, siempre parcial y fragmentario, puede concretizar un poco lo que estoy queriendo decir, y casi que termino, porque esto es así, ¿no? Casi que termino. Como siempre no he empezado y ya uno termina. Digamos, podemos estar aquí debatiendo largas horas a propósito de cuál es la función de la educación, y en eso también hay una historia larguísima y muy interesante y muy intensa sobre las polémicas posibles alrededor de para qué sirve la educación o para qué sirven las escuelas. Es cierto también que la pandemia trajo o atrajo nuestra atención a otra discusión igualmente interesante, igualmente trascendente, que no es tanto la función sino la forma. La idea de tiempo y lugar, es decir, la idea de que las instituciones son tiempos y lugares y no solo funciones, que contradicen o asumen esa función, que la contradicen o asumen, y por lo tanto aquí es interesante resaltar la metáfora del tiempo. La racionalidad jurídica es una profunda reparación hacia el pasado. Podemos hacer cualquier otra interpretación y me encantará escuchar. Pero hay algo de esa razón jurídica que lo que intenta es reparar una inequidad y un mundo anterior profundamente descuidado. Y lo que hace, por lo tanto, es concretizar en el presente una larga historia del pasado inequitativa y desigual. Por lo tanto, la conquista del derecho abre las puertas a un futuro distinto, sí, pero también permite reelaborar el pasado de una manera muy diferente. ¿Qué hace la racionalidad neoliberal? Le rinde pleitesía al futuro. No repara nada del pasado, al contrario, lo desatiende. Hay muchas hipótesis de lectura filosófica de esta época que muestran cuánto el pasado es mejor que ya no tenga nada para decir, que el presente no sea trascendente, sino completamente inmanente, para dejarle al futuro todas las respuestas a preguntas que ni siquiera nos hemos hecho. La inteligencia artificial es un ejemplo suficiente de entender que todavía no somos capaces de formular una pregunta, pero ya tendríamos cualquier tipo de respuestas a disposición. Entonces comento esto. Si la razón jurídica es una especie de reparación hacia atrás, del cuidado de la memoria, del cuidado del pasado, de no olvidar los testimonios, las víctimas, lo que ha pasado, el dolor, el padecimiento, el sufrimiento, la racionalidad neoliberal lo que hace es mostrar el futuro como el único tiempo que vale la pena. ¿Cuánto esto ha afectado a los proyectos educativos? Bueno, hay una fuerte resistencia y una fuerte rebeldía por conservar la memoria, que también es una forma de volver tradición, volver celebración, cosas que han pasado. Pero la fuerza otra vez arrolladora de esta razón neoliberal lo que hace es que estemos más pendientes de lo nuevo, lo último, lo más reciente, y considerarlo lo único, atando este valor de lo último al valor del utilitarismo y el provecho individual.
es decir, a la fractura de la idea de comunidad. Lo que busca esa racionalidad neoliberal es un exitismo, un individualismo, y lo que buscaría la racionalidad jurídica, sobre todo emparentado con una idea de lo justo que tendríamos que revisar, sería la intención de fortalecer, crear comunidad y cuidarla. Con esto termino. Nosotros venimos del imperio de los descuidos, como han llamado algunos autores, y lo que tenemos en la frente es una necesaria democracia de los cuidados. Creo que ahí es donde se juega la razón jurídica y la razón neoliberal como un rompecabezas de muy difícil solución. Gracias. Ya está. Bueno, muchas gracias, Carlos. Y en la película se ve... Aparece. ¿Mañana a qué hora? Las mejores salas. La mejor es Hay entradas para todas las personas. en 3 dimensiones. Bueno, gracias. Espectacular el inicio, apertura a partir de estas reflexiones. Vamos a continuar con Natalia Escoffier, quien se desempeña en la Oficina Nacional de Políticas y Enlace en la Organización Internacional para las Migraciones en Argentina. Tiene el problema de ser colega como yo, de ser politóloga, y de haber hecho una maestría también en diseño y gestión de programas sociales acá en la Flaxo, y magíster en estudio de género, identidades y ciudadanía por la Universidad de Cádiz y la Universidad de Huelva, España. Bueno, tenemos ahí el PowerPoint para pueden pasar estas cosas. La palabra frontal sí. Está bien la audición, si te escucha bien. Sí, pero no entendimos. Nadie se quejó bastante. Nadie reclama sí. Antes nos dijeron que se escuchaba. Están en el futuro. En el chat, pero sí está la mesa. ¿Cómo? Bueno. Como presentación, para que quede toda la sala como presentación. No puedo porque se traba esta computadora. Bueno, y algunas notas igual las grabo. Bueno, comenzamos. Bueno, Gracias, igual Helen. ¿Puedo agrandar esto? Claro, bajarle por ahí lo de las notas del tema fantástico. No, así es. Hay que desquitarle. No, eso no lo podemos hacer porque se traba. Hay que salir de pantalla completa. No se pueden pasar las diapositivas. Se hacen muy Bueno, entonces, por ahí lo que puedes hacer, ¿viste? Donde dice agregar notas, lo deslizás para abajo y se agranda un poco. ¿Dónde está la línea? Ahí se ve bastante bien. Porque hay unos datitos que pueden. Me voy a leerlos. No, ese ya. Como ahí. Se puede agrandar ahí el zoom. Ahí. Que ahí dice 60%, ponerlo un poco más grande. No creo que esa te va a hacer esa para una de la así. Perfecto. Bueno, y ahora la compartimos. También lo compartimos. Sí, está compartida. Ahí es eso. Sí. Bueno. Bueno, gracias por haber venido. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Les mando los saludos de Gabriela Fernández, que es la jefa de oficina, que también estaba convocada para hoy y por una superposición de agenda no pudo estar, así que bueno, agradecerles muchísimo el espacio, como siempre, a Lizara, a Flaxo y a los colegas del panel. Yo tengo como apoyatura este PowerPoint, pero mi idea no es leerlo constantemente, así que lo que voy a hacer es tratar de, ceñirme los 15 minutos, referir a algunos datos que para nosotros eran importantes de trasladar. Lo dejamos después a disposición por si lo quieren ir consultando y no voy a detenerme por ahí tanto en esos temas más puntuales. Te pido si podemos avanzar. Primero, como contexto y en continuidad, algunas cuestiones que ya se fueron mencionando para hablar de cuestiones educativas, específicamente de las brechas en el acceso a educación por parte de la población migrante con foco en población venezolana. Nos pareció interesante hacer una pequeña aproximación a los números de migración internacional que por ahí no todas o todos ustedes están familiarizados, como, digamos, marco de referencia de, bueno, cuántas personas estamos hablando cuando hablamos de personas migrantes internacionales. Estas son estimaciones de UNDESA de 2020,
pero ahí vemos que hay más o menos un 3,6% de la población mundial que es migrante internacional, que es un número más que significativo, que en el caso de Argentina es incluso mayor esa proporción. Ahí tenemos digamos, la desagregación binaria según de mujeres y varones, y también un dato que se refleja en la región y nuevamente en Argentina es que hay una amplísima proporción de personas migrantes que están en edad activa, en edades centrales o edades de trabajar. Y además que hay la mayoría de la población, y también en el caso de Argentina eso lo vemos, que vive en zonas urbanas y no así en zonas rurales. Si podemos, por favor, pasar. Aquí simplemente para hacer una mención a las tendencias. Creo que se trabó. Se trabó. No, quería comentar sobre las tendencias migratorias en Argentina, pero creo que se ha trabado. Sí, se trabó. Ahí va, buenísimo. No, esto simplemente para ver la proporción también. Son estimaciones de nuestro centro de datos de OIM a nivel global. Perdón, todavía no llegamos a hablar de Argentina a nivel internacional y vemos un poco cómo va creciendo esa proporción y cómo se llega a este 3,6%, que bueno, hay un crecimiento sostenido e incluso, y después si vemos datos, que no sé si los tengo acá para mostrarles, pero de lo que sucedió con los cierres administrativos o en algunos casos impedimentos de movilidad a nivel mundial por la situación de la pandemia, vemos que de todos modos las personas siguieron migrando y eso no es ninguna novedad que estoy trayendo a la mesa, pero sí que incluso, digamos, en muchas situaciones, si bien hubo proyectos que se truncaron, que se demoraron, familias que no pudieron reunirse, evidentemente, incluso pese a las restricciones administrativas, y en muchos casos físicas, ¿no? de cierres reales, de vuelos impedidos, de transportes suspendidos, las personas siguieron migrando incluso durante esa temporalidad. Si pasamos a la siguiente, por favor. Se fue. Bueno, y ahora sí, lo que, digamos, para posicionar un poco la situación local, ¿no? Y cómo, en base a las estimaciones, también suele haber, digamos, un número que veíamos en alrededor de un 5 algo por ciento, pero si vemos el circulito del otro lado, esos son datos de registros administrativos bastante novedosos que aportó la Dirección Nacional de Población de RENAPER en diciembre pasado, son datos de corte de agosto 2022, y que nos muestran que a esa fecha había más de 3 millones de personas migrantes internacionales residiendo en la Argentina, contando aquellas personas que tienen DNI digital. Puede haber un pequeño número mayor de personas ya por ahí de edad bastante avanzada que tengan otro tipo de DNI y no hayan actualizado, por lo que nos decían es un porcentaje bastante pequeño, y a su vez eso no contemplaría a las personas que llegaron más recientemente y todavía no tuvieron acceso a un DNI o que se encuentran en una situación irregular por la razón que fuese, pero bueno, si bien sabemos que en Argentina la regularización es algo que suele darse de manera bastante aceitada, también sabemos que por el corte que tiene esto seguramente el número sea un poco mayor y a su vez todavía no están los datos del censo de personas migrantes, sí el dato, pero si tomamos el dato de población general y ese dato ya nos da arriba del 6,5%, entonces estas estimaciones de Naciones Unidas, digamos que estarían quedándose cortas respecto de lo que nos están mostrando en los registros administrativos. Eso como contexto. Y voy a ir mirándolo ahora porque ahí lo ven. Son varias slides. No sé si se ha trabado. Y básicamente un poco, cuando miramos el panorama y las radicaciones que se otorgaron, ahí vemos que si cortamos los últimos 4 años, por supuesto, y esto tampoco seguramente trae mucha novedad, una amplísima mayoría de las radicaciones han sido otorgadas a personas de países del Mercosur, ¿no? Más de 9 de cada 10. Y si miramos más en detalle cómo se divide ese esquema de los últimos 4 años, vemos que de estas radicaciones, un gran porcentaje, casi un 40%, han sido otorgadas a personas venezolanas. Esto también para traer a la discusión la pertinencia, no solo a nivel, por supuesto, cualitativo, sino cuantitativo de conversar sobre los escollos que pueden estar atravesando y a su vez las oportunidades que trae las distintas corrientes migratorias que tiene en este caso Argentina. Y el resto de los países también muy representados, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú y Brasil. Pasamos, por favor. Estos son datos, tal vez ustedes conozcan en la plataforma R4B, que es digamos que es marca, bueno, vos acá Fernanda trabaja cotidianamente también, luego seguramente hace un comentario, pero la plataforma de respuesta para personas migrantes y refugiadas de Venezuela, que es un pedido del secretario general
de Naciones Unidas hacia ACNUR y OIM del año 2018, donde se asienta el plan de respuesta para personas refugiadas y migrantes que se lleva adelante en más de 17 países. Y estos son datos que yo tomo como fuente desde la plataforma, que nos muestran, bueno, cuántas personas migrantes venezolanas están residiendo en Argentina. Si ustedes ven, si llegan a ver, después se los compartimos, hay un salto bastante grande en 2022, y eso no es porque haya habido un salto específicamente en la cantidad de personas, sino un cambio en la metodología de registro. Hasta ese momento, hasta que se dieron a conocer estos datos de registros que yo comentaba antes, de agosto de 2022, eso se calculaba en base al saldo migratorio, o sea, la diferencia entre ingresos y egresos. A partir de contar con esos datos de DNI digital, se reestima, y entonces el cálculo es que hay más de 220.000 personas migrantes y refugiadas venezolanas en Argentina. Y ahora un poco, ya adentrándonos en la cuestión más específica del acceso a la educación, yo quería traer como dos grandes ejes, ¿no?, que podemos pensar si hablamos de acceso a educación. Por un lado, el derecho a aprender y el derecho a que se reconozcan la formación y los saberes de las personas migrantes. Por otro lado, también el derecho a enseñar, que seguramente, tal vez Fernanda, me imagino, es algo que puede llegar a mencionar porque se trabaja a nivel regional. Pero bueno, por supuesto, junto con decir que el derecho a la educación es un derecho inalienable y que nuestra ley de migraciones lo contempla, ley que justamente este año cumple 20 años en consonancia, ¿no?, y se da con los 40 años de democracia que enmarcaban estas conferencias, con los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todo en 2023, ¿qué es algo, Gabriel? Entonces, bueno, nada, es un marco, me parece interesante para pensar un poco oportunidades, balances y desafíos que nos trae, en este caso, la normativa migratoria que tiene Argentina hace 20 años. Y, por supuesto, mencionar que en todo proyecto migratorio, muchas veces la cuestión educativa es algo que tracciona muy especialmente y es un poco, sí, el punto neurálgico o nodal, ¿no?, en proyectos muchas veces individuales y a veces familiares, con niñas, con niños y también con personas adultas que deciden migrar o que se ven forzadas a migrar, y que, digamos, la cuestión educativa es uno de los puntos centrales para pensar en qué lugar sentarse, qué requisitos van a tener, qué oportunidades van a tener de formación, y también, por otro lado, qué posibilidades van a tener, en caso de ser docentes, de enseñar y de también tener, digamos, un proyecto participativo, plural y de construcción de programas educativos que contemplen las miradas no solo de las personas que han nacido en ese lugar, sino también de las personas migrantes. Entonces me parece interesante traer esta idea de cómo los mecanismos consultivos regionales también vienen trabajando muchísimo, especialmente desde el Mercosur podemos ver varias experiencias positivas, pero también cómo falta bastante, ¿no?, para que esos saberes, esas formaciones, también diciendo que tenemos 24 jurisdicciones y los diseños curriculares son de cada jurisdicción, y cómo también para quien se asienta por ahí en un lugar que, no sé, vivió primero en una parte del país y luego se muda a otro lugar del país o tiene una migración interna, hay cuestiones que no están saldadas y que también son un poco un empezar de vuelta. Si podemos pasar. Traigo rápidamente, pues no me parece menor, y siempre hacemos miradas interseccionales cuando hablamos de migraciones, y qué pasa con específicamente el caso de las mujeres migrantes y el acceso a educación, y especialmente en algunas carreras que se denominan STEM, o las carreras que tienen que ver con ciencia, con tecnología, con ciencias exactas. Justamente el tema de este 8 de marzo de Naciones Unidas fue innovación y tecnología para la igualdad de género, y el eje prioritario de la última sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de las Mujeres, que se da en Naciones Unidas Nueva York, fue innovación, cambio tecnológico y educación en la era digital para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. ¿Y por qué? Muchas veces la falta de acceso y la desigualdad que hay a la hora de acceder a herramientas tecnológicas y dispositivos de educación también afecta la posibilidad de mujeres migrantes de obtener información muy valiosa para sus proyectos migratorios, y también esta falta a veces de contacto, por ejemplo, de acceso a Internet, puede minar o, digamos, ir en contra de la posibilidad de mantener vínculos, que es algo muy importante a la hora de emprender un proceso migratorio. Si pasamos, aquí hay algunos pequeños datos sobre el acceso desigual a 5 minutos a Internet, que después se los compartimos, y también de que aparentemente, digamos, según los datos del panorama de género de ONU Mujeres y UNDESA,
solamente 2 de cada 10 trabajos en ciencia, ingeniería y tecnología son desempeñados por mujeres. Si podemos seguir. Esto también se los dejo para luego, estos análisis de la encuesta permanente de hogares de los 4 trimestres apilados de 2021, y es, bueno, en dónde se insertan, en qué ramos de actividad se insertan las mujeres migrantes en Argentina, para un poco entender también dónde están trabajando y dónde se están desempeñando mayormente. Vemos que sigue habiendo, digamos, un amplio peso del trabajo en casas particulares, del comercio, de servicios sociales, enseñanza y salud, y otras actividades como industria, actividades inmobiliarias, servicios comunitarios, y otros que es un poco más grande de lo deseado, pero bueno, para el caso del gráfico estaba bien. Si pasamos, por favor, porque quiero llegar a los desafíos, que es lo que más me importa, y cerrar en 3-4 minutos más. Le voy a tener que hacer mucho más breve. ¿Qué pasó? Probablemente pasemos, no voy directo a los desafíos y los cuento. De hecho, podemos compartir después la presentación, no hay problema. Lo voy contando yo, lo tengo acá también de... No pasa nada. No hay problema, no hay ningún problema. Y de todos modos, creo que era lo más importante en términos gráficos y lo que quería mostrar. Bueno, pasemos si quieren, esto es un poco... No, esto también se los dejo, son algunas condiciones socioeconómicas que tienen que ver con acceso a dispositivos tecnológicos, a vivienda, a salud, por fuera de la salud pública, a empleo formal, y distintas condiciones que vemos con distintas fuentes, algunas nuestras, otras de otras agencias, donde se observa, digamos, una brecha que también se traduce o que tiene efectos después sobre, específicamente si pensamos en las niñeces y las infancias y su acceso a educación. Si seguimos, porque realmente no seguimos, por favor. Digamos, estos son datos de una encuesta coincidental que se llama Matriz de Seguimiento del Desplazamiento, que luego se las compartimos, y básicamente lo que muestra es, por un lado, que las cuestiones ligadas a educación, esto es otra cosa, se los digo, las cuestiones ligadas a educación son una prioridad, una de las primeras prioridades cuando se le consulta, digamos, en manera de encuesta a personas venezolanas que residen en zonas urbanas de Argentina. Son, digamos, las cuestiones de acceso a educación y de reconocimiento y homologación de títulos son una de las prioridades que más surgen junto con generación de ingresos y otras. Y por otro lado, que hay evidentemente, en el caso de población venezolana migrante en Argentina, una gran proporción de estas personas que tienen un nivel educativo muy alto, ¿no? De universitario, terciario, incluso posgrado. Esto también lo refleja, este dato que vemos acá es de plataforma también Art4B, y es un estudio que se hizo a partir de la ENMA, ¿conocen la encuesta nacional migrante que ahora se está haciendo de vuelta? Bueno, hicieron una especie de separata para el caso de Venezuela, tomaron de los 3.000 y algo de casos de la ENMA, tomaron casi 950 que eran de personas venezolanas, y también vemos que casi 7 de cada 10 tenían un nivel de educación muy alto, y nuestras DTM, que ahí antes las habíamos pasado, de años 2021-2022, también muestran por lo menos casi la mitad de la población encuestada de manera coincidental con una alta proporción de altos niveles. Esto es otra mirada que tiene que ver también con las personas migrantes venezolanas con discapacidad y su decisión de asentarse en Argentina, como el sistema educativo es un punto que por supuesto es de interés, y por otro lado que a veces la dificultad para reconocer sus saberes sigue siendo una barrera muy grande para encontrar trabajo. Si pasamos, porque no me quiero seguir extendiendo. Esto me parecía importante, si me das un minutito más, pero estos son algunos de los instrumentos que a nivel de plataforma interagencial se hacen para ver necesidades en distintos puntos, y lo que dicen los datos de 2022 es que no hay probablemente mayores dificultades en el acceso al sistema educativo de niños, niñas y adolescentes, pero sí en algunos casos, por ejemplo, a la hora de realizar la finalización o las titulaciones o incluso la sostenibilidad, y me parece importante, más que no tenga tiempo, mencionar que la disposición 1891, que seguramente conocen, que brindó la posibilidad de que niñas y niños y adolescentes de Venezuela que no habían podido tener su documentación, que después si quieren lo amplío, pero por unas cuestiones administrativas, pudieran, digamos, acceder a un DNI temporario, pero esa disposición, que es del año 21, tuvo 60 días de vigencia, y a su vez el DNI es temporario por 2 años. Ahora eso se está, digamos, finalizando, y va a haber casos de niñas y niños que no hayan, digamos, podido completar la documentación requerida, y al mismo tiempo algunos otros casos de personas que no hayan entrado en la disposición o que hayan llegado después.
Así que bueno, tengo varias cuestiones que quería mencionar, pero Pedro creo que ya me va a... Malo, perdón. No, está bien, pero No me soy parece, malo, no, por favor, me parece que si tenemos tiempo después, eran básicamente los desafíos y las oportunidades que vemos y dónde están un poco los puntos más interesantes. Así que bueno, nada, cierro acá y en todo caso después retomo si hay oportunidad. Gracias. Conectamos el cortecito, no, para saludar, querés saludar, es una palabra, Valentina Derich, directora. Gracias, Valentina, por la presencia. Seguimos con María Fernanda Flores, que es asesora de la Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias del Ministerio de Educación de la Nación, y allí coordina las acciones del Programa de Educación, Migraciones y Movilidad Humana desde el año 2020, como sociólogo, profesora de Sociología en la Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes, gracias a todas y todos por la invitación. Bueno, me toca sigo con la ingrata tarea de hablar de gestión después de escuchar a Carlos. ¿Qué decir? Gestionar. Bueno, en primer lugar, nos permitimos una pequeña licencia. Se mencionaba la migración venezolana y el acceso a la educación. Nosotros preferimos hablar de derecho a la educación precisamente por lo que acaba de decir Natalia. Cuando hablamos de acceso, estamos haciendo una mirada corta en relación a una parte del derecho a la educación que implica el acceso, la trayectoria educativa, la permanencia y el egreso. Entonces, por eso esa licencia. Natalia ya hizo menciona al panorama, que nosotros nos parece importante destacar alguna cuestión que tiene que ver con que hay casi 4 millones de niñas, niños y jóvenes en América Latina y Caribe que se encuentran en situación de movilidad y que ven vulnerados o casi vulnerados su derecho a la educación o a la escolarización. Y realmente es un dato escalofriante. No me voy a detener en las cifras que Natalia ya mencionó, simplemente que a nivel regional hay unos casi 15 millones de migrantes en nuestra región, que la plataforma de coordinación interagencial, la plataforma R4B, R4B, vamos a decir, que se ocupa de la cuestión fundamentalmente migrante y ahora también está ampliando sus miradas y horizontes, da cuenta de que hay unos 7 millones de personas venezolanas emigradas, 6 millones de ellas se encuentran en América Latina y el Caribe, y en la Argentina, como decía Nati, son unos 220.000 y pocos migrantes residiendo en el país. ¿Qué decimos? Que las migraciones en este momento, las migraciones contemporáneas, obedecen a distintas situaciones que hacen que las personas migren en situaciones bastante más acuciantes, vulneradas y fragilizadas por tener que abandonar sus hogares, sus lugares de destino, por diversas razones, climáticas, ambientales, conflictos, en fin, a los motivos de las migraciones tradicionales debemos sumarles ahora la cuestión ambiental, que es una cuestión que tenemos que empezar a pensar y trabajar en el impacto que tiene en los sistemas educativos. ¿Qué decimos con esto? Que notamos que hay una creciente centralidad de la situación educativa de las personas migrantes o en situación de movilidad. Nosotros preferimos hablar de personas en situación de movilidad porque abarca otras modalidades de migraciones que adquieren las personas, ya sean refugiados, solicitantes de asilo, repatriados, apátridas, en fin. Por eso hablamos de personas en situación de movilidad. Y esta situación ocupa, como decía, un lugar creciente en las agendas regionales e internacionales en el ámbito educativo.
Por caso, solo para citar un ejemplo, en la Declaración de Ministras y Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, reunión que se celebró el año pasado en Buenos Aires, hay un párrafo expreso en relación a trabajar por este derecho de las personas en situación de movilidad y apoyar la estrategia regional de UNESCO para garantizar el derecho a la educación de estudiantes en situación de movilidad, valga la redundancia. ¿Qué queremos decir con esto? Que la presencia de estudiantes y de familias migrantes en las escuelas argentinas y en las escuelas de la región es una realidad que no podemos soslayar. Y es una realidad que nos ocupa y que nos lleva a pensar distintas estrategias. ¿Estamos? Específicamente en Argentina, una aclaración necesaria. Nosotros podemos hablar de la población migrante venezolana, pero en verdad nos ocupamos de toda la población migrante con independencia de la nacionalidad de origen de esas personas. El marco normativo es, por supuesto, la Ley de Migraciones, la Ley de Educación Nacional, que establece que el Estado y las jurisdicciones deben garantizar el acceso igualitario y equitativo a la educación de todos los habitantes de la nación, y algunos datos en relación a la población extranjera. Hago esta salvedad: la categoría que se releva en los relevamientos anuales, que son los relevamientos que realiza el Ministerio de Educación de manera sistemática todos los años, releva la categoría población extranjera o estudiante extranjero, no migrante. O sea, la categoría migrante alude a una construcción más del tipo social, la categoría extranjero tiene que ver más con un orden jurídico. En la educación común son los niveles que comprenden el nivel inicial, primario, secundario y superior no universitario. Hay unos 142.000 estudiantes según el reglamento anual 2021, y de ese universo hay unos 22.000 estudiantes venezolanos. Y en el nivel superior universitario, ustedes ya lo deben saber porque hace pocos días una candidata a presidente expresó afirmaciones falaces y un tanto temerarias en relación a la presencia de estudiantes extranjeros en las universidades argentinas, siendo que la representación de los estudiantes en las carreras de pregrado y grado es de un 4%, y nada, ¿qué decirles? Es una batalla que tenemos que dar. De igual manera, los estudiantes venezolanos en relación a la población total de estudiantes universitarios es de 9.000 y pico de personas. Pero es importante, señalar con información aquello que se repite, se reproduce y se reproduce de manera muy poco responsable y además falaz, porque la información es información oficial, además es información que está disponible para todos y todas. La Secretaría de Políticas Universitarias produce anualmente una síntesis de información estadística del nivel, y que es pública y que si uno tiene intenciones de transmitir información oficial, allí tiene una fuente en la que abrevar. El Ministerio de Educación desarrolla una cantidad de políticas y programas, como por ejemplo una política de reconocimiento de estudios, que además así lo establece nuestra Ley de Educación Nacional. Hay dos direcciones que se encargan de ello: la Dirección de Validez Nacional de Títulos y Estudios, que se ocupa de la certificación y validación de estudios de nivel secundario y superior no universitario, y formación docente incluye, y la Dirección Nacional de Gestión Universitaria, que se ocupa del reconocimiento y validez de planes de estudio y certificación de graduados universitarios. Por otro lado, también hay un eje muy fuerte de la política educativa que tiene que ver con la promoción de derechos y construcción de nuevas ciudadanías democráticas. La Dirección de Educación para los Derechos Humanos, Género y Educación Sexual Integral desarrolla una serie de programas que van en este sentido. No me voy a detener,
pero las invito a visitar la página del Ministerio. Hay una cantidad de recursos y materiales sumamente interesantes que produce esta dirección y que está destinada a la población en general y algunos en particular en relación a la población migrante. Por otro lado, el programa de respaldo a estudiantes argentinos, así se llama comúnmente denominada Becas Progresar. Las Becas Progresar tienen entre su población, es un programa de estímulo y apoyo para la finalización de estudios de los niveles obligatorios de la educación, modalidades de formación profesional y estudios superiores, y entre sus poblaciones priorizadas tiene a la población migrante. Es muy poquita la población, tiene entre sus poblaciones prioridades la población refugiada, que son en verdad muy pocos, según el último relevamiento, estudiantes en esa condición, que básicamente se encuentran mayoritariamente finalizando el nivel de educación obligatorio. Son unas 150, 160 personas, y también esta gestión, y también esta gestión modificó los requisitos de residencia legal en el país para la población extranjera, y hay unos 28.000 estudiantes extranjeros y estudiantas becarios de esta línea de trabajo. La elaboración de informes técnicos sobre estudiantes migrantes en la educación argentina es algo que nos gustó mucho impulsar y trabajar junto con la Secretaría de Evaluación e Investigación. Estamos convencidos que es necesario producir más y mejor conocimiento, y esta Secretaría, junto con la Secretaría de Políticas Universitarias, lanzó una convocatoria a universidades nacionales para la realización de estudios descriptivos, de informes descriptivos sobre la situación y condiciones del estudiantado migrante en las escuelas argentinas, con dos requisitos. Por un lado, la utilización de bases producidas por el Ministerio, el relevamiento anual y una evaluación nacional que se denomina Aprender. Y por otro lado, el segundo requisito fue solicitar a los equipos de investigación hacer una propuesta de recomendación de políticas públicas. Esos estudios ya están finalizados, pero se encuentran en etapa de validación por parte de la Secretaría. Y por otro lado, para nosotros una dimensión que es insoslayable es la formación docente. Nos parece fundamental para el trabajo con la diversidad, y desde el Instituto Nacional de Formación Docente impulsamos un trayecto formativo, que aquí la colega tiene mucho que ver, desarrollamos un curso sobre pensar las migraciones en el mundo actual, y que incluimos en su edición un módulo que refiere a las situaciones específicas que se dan en las aulas en relación a la población migrante y sus familias. Nos parecía que además de abordar las migraciones contemporáneas, era importante poder dotar de herramientas a docentes que trabajan con población migrante en relación a la comunicación, los prejuicios, las invisibilizaciones o las sobrerepresentaciones que a veces se dan. Ya sé, pero me falta un cachito. Bueno, quedan 2 minutos. Bueno, y por último, y dejo los desafíos para después. Por último, desde el año 2020, si bien el Ministerio desarrolla estos programas que acabo de mencionar, bueno, por decisión de esta gestión, se comenzó a desarrollar este programa, Educación, Migraciones y Movilidad Humana, que tengo el gusto de coordinar, y que tiene por objetivo precisamente esto: poder impulsar acciones intersectorialmente, intergubernamentalmente, que garanticen y promuevan el derecho a la educación, y desarrollar también iniciativas que combatan toda forma de xenofobia, discriminación en las instituciones educativas. Sabemos que las instituciones educativas son espacios donde las familias migrantes y los estudiantes migrantes depositan expectativas, pero también sabemos que las interacciones que a veces se dan son complejas, son complicadas, y nos parece que son importantes de abordar. No lo voy a decir, hay una colección digital en el portal educativo Educar, que es súper interesante, con muchos materiales y recursos muy lindos, que invito a que visiten. Y también
en un primer diagnóstico que nosotros realizamos, si bien la Argentina se rige por la normativa vigente en relación al acceso a la educación, entendemos que todavía hay que profundizar los canales de comunicación con los equipos ministeriales, con los equipos directivos, en relación a los derechos que asisten a las personas migrantes, derechos educativos y normativa. Hay un desconocimiento todavía importante, por lo cual elaboramos en el marco del programa una guía para la inclusión educativa de las personas migrantes que se presentó en el Consejo Federal de Educación. Allí es donde es el espacio de concertación de las 24 jurisdicciones, allí se presentó, se distribuyó en todo el país, precisamente para dar cuenta de esto. ¿Qué significa ser un migrante? ¿Cuál es la normativa que respalda el derecho a la educación de estas personas? Y políticas que el Ministerio desarrolla en este sentido. Hay una dimensión que tiene que ver con lo que comentaba Nati recién, y me voy a exceder un minuto, que tiene que ver con la participación de Argentina y del Ministerio de Argentina en estos ámbitos de representación regional que abordan la cuestión migrante. Por esto que decía que empieza a tener, o ya está teniendo, una importancia creciente que celebramos que esto suceda. Entonces, bueno, Argentina lidera desde el año 2020 una instancia que se denomina Proceso de Quito. Nosotros lideramos el sector educativo, participamos y formamos parte del Grupo de Trabajo de Educación y Movilidad Humana de UNESCO y formamos parte del grupo de países que está trabajando en la construcción de indicadores, porque el objetivo máximo es el desarrollo de un marco regional de monitoreo del estudiantado en situación de movilidad, que tiene dos dimensiones, una cualitativa y una cuantitativa, y que tiene que ver con cómo podemos armonizar criterios para poder hacer la trazabilidad de la educación educativa de las chicas y de los chicos migrantes, porque además las migraciones han adquirido una dinámica que ya no encuadra en las modalidades tradicionales de migración donde las personas llegaban y se sentaban. Entonces, hay mucha movilidad intrarregional y es muy difícil poder hacer el seguimiento y la certificación de saberes y de estudios de las niñas y niños o jóvenes que están migrando todo el tiempo. Bueno, por supuesto, participamos de distintos talleres y de la plataforma que comentaba Natalia recién en relación a la población venezolana. Y nada, bueno, sigo después. Al final ahí tenemos el espacio. Damos otra vuelta. Todos hablando solos. Impresionante todo lo que señalas. Bueno, nos interesaba mucho contar con la presencia de Alejandra Gómez. Ella es profesora para la enseñanza primaria, licenciada y profesora en psicopedagogía y en ciencias de la educación, magíster en gestión y evaluación de la educación de la UNTREF, y actualmente se desempeña como supervisora escolar del nivel primario de escuelas de gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires y profesora en el Instituto de Formación Docente del CONSUDEC. Decía que nos interesaba muchísimo contar con tu mirada por la mayor cercanía, ¿no? Y cotidianeidad con las instituciones educativas. Así que gracias, Alejandra, por tu predisposición. No, bueno, gracias a ustedes por la invitación, gracias también por compartir la mesa de compañeros y compañeras. La primera idea, Pedro lo sabe, me pasó un poco como Carlos, digo, cuando me llamaron, digo, ¿qué tengo que hacer yo ahí? ¿Qué puedo decir yo de migración venezolana? La verdad es que no tengo nada estudiado, la mirada es desde el territorio y tampoco con estadísticas, sino simplemente con el transitar día a día, caminito a caminito, cada una de las escuelas del lugar donde me desempeño, que es el Distrito Escolar 3, o sea, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, además de la gestión pública que ya mencionó Pedro, un distrito escolar que abarca cierta y determinada zona de la ciudad para que se ubiquen Constitución, San Cristóbal, Congreso, Montserrat, algo de San Telmo, por ahí algo de Valvanera, pero digamos que las escuelas están concentradas allí. Y bueno, me parece importante aclararlo porque dentro de la ciudad también las zonas hacen a la diferencia, ¿no? No somos todas iguales.
Entonces, un poquito recorriendo el territorio, lo primero que por ahí hay que decir, un poco retomando algo que creo que escuché por allí, es que el acceso o la introducción de los niños migrantes en las escuelas públicas primarias de la ciudad está garantizado ya por la normativa. Nosotros tenemos un sistema de inscripción que es online, en donde no se mira nacionalidad, sino que la gente, las familias completan un formulario. El formulario en la plataforma por domicilio les asigna o les ofrece la inscripción en algún grupo de escuelas, en un listado de 5 y 8 que la familia puede poner por prioridad, y en función de eso después en el ministerio, en primera instancia, si es primer grado, fundamentalmente, y si no en la supervisión, cuando son los demás grados, porque cuando ya están conformados los grupos, hay que mirar dónde hay lugar, es decir, dónde hay vacante disponible para introducirlos. Bueno, nosotros miramos el lugar donde se inscribió la familia, o las escuelas que priorizaron las familias, los lugares donde, o escuelas en donde tenemos una vacante según el grado en el que lo tenemos que introducir, y simplemente introducimos ese niño o niña de la nacionalidad que sea en la escuela, ¿no? Entonces, bueno, tampoco, por supuesto, como dijeron, tampoco miramos la documentación. Para nosotros pueden ser con DNI nacional, con DNI, cédula, pasaporte extranjero, o sin DNI y sin documentación, que por la ley 114 también los incluimos. Incluso les damos el título de egresados, sin documentación también. Pueden egresar de la escuela primaria sin dificultades. Entonces, digamos, en principio no sería el desafío para nosotros, para las escuelas, el poder introducir a los chicos y a las chicas en las escuelas primarias. Bueno, por ahí ponernos a pensar un poquito, y también por ahí creo que escuché algo de lo que pensaba con ustedes compartir, que es que, bueno, tal vez el desafío está en que nosotros tenemos que seguir pensando como escuela cuáles son las mejores propuestas pedagógicas desde las estrategias didácticas y desde los enfoques de enseñanza que nos propone el diseño curricular, para poder acercar a los niños y a las niñas a las culturas de nuestros niños migrantes, ¿no? Tal vez, porque nos parece que en esa enseñar en la diversidad que tenemos como marco normativo del diseño curricular, es importante poder introducir propuestas, proyectos, trabajos en donde nuestros chicos y chicas venezolanas o de otros países puedan acercar aspectos de su cultura a la enseñanza o a los proyectos cotidianos que las maestras manejan en las aulas. No sé, por dar un ejemplo, ¿no? que se me ocurre ahora. Nosotros en el distrito, no digo que esto se haga en todos los distritos, pero en nuestro distrito nosotros sostenemos como proyecto distrital desde hace un par de años la propuesta de realizar ateneos de estudiantes, que es como una mesa como esta, pero de niños y niñas de las escuelas, en el que juntamos 4 o 5 escuelas vecinas, nucleamos por algún tema, eje, y en función de ese tema, lo que hacemos es, las maestras realizan alguna propuesta didáctica, con esa propuesta didáctica los chicos y las chicas en el marco de la propuesta aprenden en sus escuelas, y luego en ese espacio cuentan lo que aprendieron, cómo lo aprendieron y a dónde llegaron. Y el año pasado, en uno de estos ateneos, como Migraciones Argentinas es contenido didáctico de tercer grado, por ejemplo, de la escuela primaria, además del sexto, pero en tercer grado ya se empieza a abordar. Entonces, bueno, una maestra concurrió con sus alumnas al ateneo y trajo la experiencia que dictando el contenido, migraciones internacionales, son movimientos migratorios, compartió con los chicos, o sea, buscó un proyecto en el que los chicos y chicas de distintas nacionalidades que había en el aula
pudieran traer aspectos de su cultura. Entonces convocaron a las familias de esos chicos, las familias prepararon cosas con los chicos en la escuela de diferentes regiones. Bueno, tratamos de que los chicos se nutran de otras culturas y también mostramos cosas de los chicos argentinos. Y en el Ateneo cada niño de su nacionalidad presentó lo que aportó al proyecto. Entonces, esto es como un ejemplo, digo, son desafíos que desde las propuestas didácticas nos vamos como imponiendo trabajar para que cuestiones que traen de su país también puedan estar vistas en las escuelas y los chicos nuestros conozcan. Por supuesto que si hablamos puntualmente de la migración venezolana, hay desafíos que también ya tenemos superados, como por ejemplo el idioma, ¿no? Y además la verdad es que los chicos venezolanos en las escuelas son chicos sumamente dados, que no tienen ninguna dificultad para relacionarse con el otro, que pueden comprender las consignas maravillosamente, que son respetuosos, que tienen una buena convivencia, que juegan, que se despliegan, digamos, es una comunidad que es mucho más sencillo de incluir que otras. No sé, por ejemplo, ahora tenemos migración rusa este año y la barrera del idioma es otra que implica desafíos mucho mayores y que, bueno, también tenemos que hacer un montón de ajustes en las propuestas de enseñanza que bueno, no vienen al caso, pero que son muy significativas. Bueno, lo que sí nosotros notamos en las escuelas, por ahí como algo descriptivo que por ahí me permito compartir con ustedes, es que sí notamos esto de que, digamos, nosotros notamos como dos olas, no sé si llamarlo así porque no soy especialista, en la migración venezolana, ¿no? Como una primera que en las escuelas llegó muy significativamente, 2017-2018, que se incorporaron muchísimos chicos, y una 2019 o post pandemia, digamos. En la primera ola sí vimos esto que manifestabas, Natalia, de mucha población con familias de padres, madres, profesionales, con mucho respeto por la escuela, realmente para ellos el acceso a la educación de sus hijos es importante. Enseguida vienen, preguntan y respetan las normas que tiene la escuela. Y es significativo ver cómo digamos, esa ola primera tenía, además de esto de lo profesional, nos parece a nosotros una mejor posición socioeconómica, o estaban económicamente mejor posicionados para, a medida que iban conociendo, ir ubicándose. De hecho, a lo mejor podemos pensar que muchos de ellos después migraron a otros barrios o a escuelas privadas, porque vemos alguna también movilidad dentro de nuestras escuelas. La segunda ola ya vemos que, por lo menos lo que pareciera ser en nuestro distrito, es que ya tienen oficios, trabajan, vienen para trabajar, no es la misma característica de profesionales de la primera ola, pero por ahí es una sensación nuestra por el barrio en el que estamos también, que la gente se va corriendo dentro de la ciudad, ¿no? Y también vemos que también vemos en esto de que hablábamos antes, ¿no? Del trabajo de los migrantes venezolanos al interior de nuestras escuelas, vemos que ellos, cuando se nos presentan, las familias nos cuentan, tienen apostillados sus títulos, pero tienen alguna dificultad para que esos apostillados progresen, ¿no? Que según ellos manifiestan, también es económica la dificultad, porque parece ser, desconozco, lo digo, todo estoy relatando experiencias de compartir con familias migrantes en las escuelas. Parece ser que es caro el seguir avanzando para poder homologar los títulos.
Entonces, sí las tenemos a muchas profesionales con títulos de Venezuela, que pueden ser psicólogas, psicopedagogas y demás títulos que puedan tener formación docente, las tenemos incluidas en muchas escuelas trabajando como APND, ¿sí? Como acompañantes de niños para la inclusión, de niños discapacitados, para incluirlos, porque sí hay una flexibilización en donde si el título está apostillado, iniciado el apostillado, aunque no esté avanzado o terminada la homologación, pueden insertarse en ese trabajo, ¿sí? Por supuesto que como no está esa homologación, todavía no se ven tantas trabajando como docentes a cargo de grado, digo, ¿no? Y también en el Instituto de Formación Docente donde estoy, vemos alguna dificultad para cuando quieren decir, bueno, yo traigo alguna materia que quiero homologar, todavía al no tener homologado su título, y desconozco cómo es la homologación del título secundario o de educación médica, pero bueno, ahí tienen como alguna traba también para insertarse en la formación docente. Bueno, me corrí por ahí y bueno, otro aspecto que me parecía interesante compartir es el tema, lo que nosotros vemos con los niños y niñas venezolanas es que provienen de una enseñanza mucho más tradicional. Entonces ellos se sorprenden, se incluyen muy bien igualmente, o sea, se desenvuelven muy bien en la escuela, pero se sorprenden cuando las tareas no son pregunta, una respuesta, cuando no hay en el pizarrón un montón de cuentas para realizar, cuando las estrategias de la maestra es más a través de situaciones problemáticas o desafíos de casos para salir a investigar, como lo propone nuestro diseño curricular. Es decir, cuando tenemos un diseño curricular con un enfoque más socioconstructivista, entonces cuando nosotros proponemos adentrarnos en investigación, en modelos más participativos, donde los alumnos toman la palabra, donde son inquisidores, donde las preguntas los hacen ellos para seguir repreguntando la docente y las intervenciones en ese sentido para sacar conclusiones, ellos te sorprenden, ¿no? Y al principio te preguntan cómo, no hay que responder y ya está, o la señorita no va a explicar todo y yo respondo, digamos, esta diferencia en la forma más tradicional de enseñanza con la que vienen de su país, sí lo notamos, ¿no? Y es en la misma forma del respeto a las normas. Tenemos pocos minutos, ya voy cerrando. El respeto a las normas, nosotros trabajamos desde la ley 26.892 en proyecto de convivencia, nuestra ley de convivencia, exactamente se llama Ley para la Promoción de la Convivencia, el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas. Nosotros trabajamos los conflictos y la resolución de los conflictos entre niños y niñas a través de esta ley en consejos de aula, en donde empoderamos a los niños a través de las palabras para que ellos resuelvan desde propuestas reparadoras el conflicto que tienen en la escuela, ¿no? Y no desde propuestas punitivas o desde la sanción disciplinaria. Por supuesto que la escuela tiene normas, las normas de la escuela que son per se se cumplen, pero cuando hay conflictos se conversan y se proponen acciones reparadoras. Y esto les cuesta. En ese sentido, el trabajo en la convivencia es que, bueno, trabajamos en las escuelas la discriminación, porque sí es un desafío seguir trabajando algunos aspectos y dichos y comentarios discriminatorios entre niños, y a veces algunos prejuicios docentes, ¿sí? Que desde mi mirada no es tan marcado en la comunidad venezolana en particular, en otras comunidades es mucho más marcado. Incluso en comunidades argentinas que no son porteñas.
Entonces, digamos que eso es un desafío que la escuela tiene que seguir trabajando al interior de la escuela, entre docentes y de los docentes con los niños. Pero que siempre, tanto en el marco de la convivencia como de la ESI, de la educación sexual integral, que para nosotros también es ley, trabajarla y hacer abordajes en este sentido, vamos haciendo propuestas tendientes a la no discriminación, el no racismo en ningún sentido. Y bueno, seguimos por ahí. Nuestro diseño curricular ya es un diseño que nos propone la apertura a la diversidad en todos los sentidos, y la educación para nosotros es un derecho, y los niños son sujetos de derecho. Entonces, en ese sentido siempre venimos trabajando, y por supuesto como escuelas tenemos mucho por mejorar, pero estamos en camino, creo, y muy agradecidos y agradecidas los maestros y maestras de las escuelas de contar con la población venezolana en nuestras aulas, realmente. Muchas gracias, Alejandra. Vamos a escuchar ahora a Gabriela Novaro. Gabriela es doctora en antropología por la Universidad de Buenos Aires, investigadora independiente del CONICET, y su área de especialización es interculturalidad, educación, relaciones intergeneracionales y procesos de identificación en contextos de migración. Bueno, como comentaban ya antes, en esta temática colaboró con varios organismos públicos y tiene varias publicaciones en artículos y revistas en Argentina y el extranjero. Gracias, Gabriela, por haber venido. Bueno, gracias por la convocatoria. Tampoco soy especialista en migración venezolana, lo aclaré. Acá nadie es especialista en nada. Estoy armando un panel sin especialistas. Especialistas en cosas. Y bueno, tampoco hablo como funcionaria, si bien trabajé en el ministerio muchos años, tampoco hablo ahora como funcionaria, así que eso no sé si me deja más cómodo o más incómodo. Pero bueno, a ver, yo tenía pensado un recorrido que quizás voy a sostener algunas cosas, pero también voy a incluir algunos disparadores que me inspiraron algunas presentaciones anteriores. Creo que quizás me dejó pensando bastante en relación a lo que pensaba decir la intervención de Carlos, en el sentido del desafío de que la escuela refuerce cierta idea de creación de comunidad. Anticipo, digamos, la sensación de el riesgo de esto, en el sentido de que asocia tradicionalmente la escuela a crear comunidad, y en general la asocia en identificación con la nación argentina, que deja fuera, digamos, en general se ha creado comunidades de la escuela, o históricamente los mandatos escolares han reforzado esa idea de comunidad. Igual la noción de comunidad sabemos que está como muy discutida, dejada y vuelta a tomar, ¿no? Como que hay todo un debate muy en boga sobre una categoría que como cultura, como sociedad, como toda, fue desechada y vuelve a tener como una potencialidad para pensar lo social. Pero bueno, creo que algo de eso podemos pensar. Yo quería hacer referencias como en dos ejes. Por un lado, tomando cuestiones que mencionó Fernanda, como antropólogas y sociólogas, o sea, como especialistas con una trayectoria cualitativa, tuvimos hace poco tiempo el desafío de mirar números. Y puede llegar a salir cosas así muy complicadas de ahí, pero creo que salieron cosas interesantes a partir de esos informes técnicos, porque un proyecto que habíamos presentado fue parte de los seleccionados. No lo dije, y perdón. entonces, digo, pero recientemente se escribió ese informe, y me parece que hace, bueno, cómo nos paramos en la investigación frente a muchos. Voy a organizar la cuestión, por un lado con referencias a eso, y por otro lado con referencias a lo que los estudios locales particulares y corridos por ahí de la perspectiva cuantinumérica y macro nos permiten o nos instalan, nos despiertan para pensar, ¿no? Entonces, con relación a lo primero que pasa cuando nos enfrentamos con los números, dialogando con un equipo que está pensando, bueno, ¿cómo hace con todo esto, ¿no? Entonces, desde la mirada así cualitativa y etnográfica, porque en realidad no solo es cualitativa, sino es cualitativa y etnográfica, digamos, surgen primero, bueno, esta cuestión de la dificultad de pensar los cruces, ¿no? De la dificultad de pensar los cruces. Uno, si ve los números, lo primero que encuentra es que la población migrante efectivamente, como el colectivo, ¿no? Tiene niveles de repitencia, niveles de abandono, de sobriedad y rendimiento en las pruebas a aprender,
de menores desempeños, podría decir uno de los términos tradicionales del sistema educativo, que la población nacional. Ahora, si uno cruza eso por nivel socioeconómico, ahí toda la incidencia de la dimensión migratoria queda relativizada, ¿no? Y eso creo que es fundamental, ¿no? Como para tener en cuenta. En la pregunta de, bueno, ¿cuánto de la condición migrante opera o está incidiendo en una trayectoria escolar más compleja? Y la verdad que los números son contundentes, por ejemplo, en rendimiento con nivel socioeconómico. Es escalofriante la cuestión de nivel socioeconómico y rendimiento. Y el tema migratorio ahí, si uno por eso controla por nivel socioeconómico, la cuestión migratoria parece tener una incidencia mucho más relativa, ¿no? Por otro lado, otra cuestión que los etnógrafos, cuando miramos números, nos complicamos, digamos, la vida, tiene que ver con las categorías, ¿no? Las categorías de relevamiento censal, de las pruebas a aprender, de los relevamientos del ministerio, son categorías estatales que dialogan en forma compleja con las categorías sociales y con las categorías de investigación. Entonces, algunos términos para pensar eso, claramente, la categoría extranjero mismo, que vos, Fernanda, la traías, es complicada. La categoría hijos de, digamos, la categoría hijos de, que alude a toda la población de los llamados descendientes, hijos, o sea, niños y jóvenes de familias migrantes, pero que no han migrado, define un marco de situación y de vida que hace a la población en condición de movilidad, pero no son definidos en los relevamientos censales como población migrante. Entonces, ahí también hay cuestiones como que pensar para, bueno, qué miramos y qué pedimos a los números y qué otras cosas tenemos que reconstruir. De la misma manera, los relevamientos no hablan de la población no escolarizada, ¿no? Y la población no escolarizada es también un desafío pensar qué pasa con ella. Y otra cuestión que también, digamos, como anticipación de las problemáticas, ¿no? Y las cosas para seguir trabajando y seguir pidiéndole a la estadística alguna mirada sobre esto, tiene que ver con que los trabajos así en profundidad en ciertas localidades permiten armar un panorama de lo que significa un territorio donde gran parte de la población es migrante, ¿no? Un territorio que uno, en los términos actuales, podría decir un territorio de frontera, un territorio transnacional, un territorio de binacionalidad. El tipo de relevamiento que se hace en general releva provincias, releva, digamos, los datos muy macro, y esas situaciones tan particulares donde la población migrante de muchos colectivos tiende a sentarse, bueno, justamente lo del distrito que vos trajiste es uno de esos, pero no es el único, digamos, ¿no? Los llamados barrios de población migrante, aglomerados, bueno, se diluyen en números muy grandes, ¿no? Entonces ahí queda también alguna pregunta, alguna interpelación a los números para ver qué pasa con eso, cómo relevamos esas situaciones que son las situaciones donde gran cantidad de la población migrante vive, ¿no? Yo no sé el tema de la población venezolana, la población con la que yo trabajo, que es la migrante andina de Buenos Aires, tiene esta característica, ¿no? de digamos, asentarse en términos muy amplios numéricamente en relación a los que son en determinados territorios. Entonces esas situaciones quedan diluidas en los relevamientos. Entonces, bueno, en realidad no es que a partir de los problemas de los números uno vuelve a lo cualitativo, pero creo que es interesante el diálogo ahí entre lo cualitativo previo que veníamos haciendo y cómo desde ahí hicimos ciertas preguntas a los datos cuanti y lo que nos siguen desafiando los relevamientos más cualitativos y etnográficos, ¿no? Entonces, ahí yo creo que, digamos, la cuestión del seguimiento de situaciones particulares en ciertos espacios locales, en ciertas escuelas, bueno, da cuenta un poco de que, por ejemplo, para invitar, digamos, a la discusión sobre esto, yo creo que en términos como generales y filosóficos acuerdo totalmente con la contraposición entre la racionalidad pragmática neoliberal y la racionalidad de comunidad, ¿no? Pero creo que no podemos, eso en términos filosóficos abstractos, si uno va a ver qué sentidos hay sobre comunidad, por ejemplo, los actores educativos, es muy complicado correrse la idea de nación, y la idea de nación excluyente, ¿no? La idea de nación que es la nación argentina y que no admite, por ejemplo, situaciones de binacionalidad, múltiples pertenencias, digamos. Entonces creo que ahí, si el sentido formativo con el que discutimos a la cuestión de la preparación es un sentido que va a afirmar un sujeto que crea comunidad, tenemos que pensar qué hay atrás de la noción de comunidad, ¿no? Claro, y, bueno, y además creo que se vincula muy fuertemente a la discusión con la idea de colectivos humanos viviendo en situación de igualdad, ¿no? Que en realidad, bueno, la antropología viene discutiendo hace 1000 años dónde están, ¿no? Porque, claro, no están, digamos, no,
Entonces, creo que digamos, desde bueno, en el caso de la población con la que yo trabajo, es una población que remite a una organización comunitaria en los Andes, por ejemplo. Ahora, la organización comunitaria en los Andes tiene una estructura muy jerárquica. Entonces, digo, que hay que como rearmar, revisar la idea que tenemos sobre comunidad asociada a la idea de uniformidad y asociada a la idea de igualdad. Y también tener en cuenta una historia, un mandato histórico donde comunidad en el sistema educativo aparece muy afín a la idea del nacionalismo excluyente y xenofóbico y todas las cuestiones que estamos... Y homogéneo. Y homogéneo, y homogéneo. Entonces, bueno, ahí creo que hay que pensar, y donde sobre todo no se puede, no solo legitimar, no se puede concebir la doble nacionalidad, por ejemplo, ¿no? Aparece como un problema la doble nacionalidad, la doble pertenencia. Que la doble pertenencia puede ser algo que el Estado dice, porque es legítimo, pero puede ser algo que el Estado no dice, pero que los sujetos experimentan. O sea, esta afiliación, esta sensación de pertenecer a la trayectoria familiar que se referencia en un territorio que no es Argentina, y al mismo tiempo vivir en Argentina, tener el documento argentino y proyectar tu permanencia en Argentina. Y esto es una situación que en contextos migratorios, no sé lo que sucede con la población venezolana en este sentido realmente, pero que con los colectivos con los que nosotros trabajamos es muy habitual, ¿no? Entonces, eso, digamos, aparece como un problema para la escuela, problema en el sentido de algo que hay que resolver, y que en general resolver desde un discurso que a pesar de que los términos cambien, sigue siendo profundamente asimilacionista, ¿no? Resolver eso es renunciar a la nación que se trae o a la nación con la que tus padres dicen que tenés que identificarte. Entonces, bueno, ahí hay, yo creo que la complejidad hemos como visto en otras producciones, ¿no? Como esta superposición de términos que el sistema educativo muchas veces es muy caro a sumar, ¿no? Entonces sumamos primero integración, después inclusión, interculturalidad, y a veces estamos diciendo lo mismo con distintos términos, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que hay que tener como esos cuidados con las categorías que estamos usando. Y donde además creo que hay cosas, mencionábamos recién con Fernanda, ¿no? En los cursos estos, bueno, hay alguna colega que trabajó, y no me va a dejar mentir quizá, o sí, digamos, como lo que suponemos que ya está instalado en el sistema educativo y que en realidad no está instalado para nada, o por lo menos no es la norma, ¿no? Entonces, uno supone que esta forma xenofóbica del nacionalismo ya fue, y realmente no fue. Uno supone que el eurocentrismo, en el sentido del modelo de que Europa era el modelo que había que imitar y al que había que ir, ya fue y no fue, ¿no? Entonces se encuentra con que esto está todo el tiempo volviendo a veces en discursos muy contradictorios, pero que es la manera con la que muchas veces se sigue mirando la migración latinoamericana, y supongo que la venezolana no es la excepción en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que como cuestiones que bueno, ya de esto hemos hablado en otros momentos, pero creo que vale la pena como seguir reforzando, es esta idea de, bueno, es cierto, la normativa, como decía Fernanda, la normativa es en muchos sentidos como absolutamente propiciatoria del reconocimiento de derechos. Ahora, se acompaña la normativa de un dispositivo para conocer, por ejemplo, cómo son las trayectorias escolares previas de los chicos que tienen momentos de su escolaridad en otros países. Bueno, sabemos que en realidad esto no, y que sobre ese no y sobre ese desconocimiento se arman muchísimos prejuicios. Prejuicios que a veces tienen como alguna, digamos, correlato con datos concretos que uno puede encontrar. Yo, pues, recién escuchando a la colega docente, pensaba esta cuestión de que vienen de sistemas escolares más tradicionales, ¿no? Entonces, a ver, en los términos de la escolaridad argentina moderna de Buenos Aires, probablemente de lo que debería ser, a ver, por más de lo que es, ¿no? Muchas veces esto se encuentra así. Ahora, por ejemplo, por lo menos en Bolivia, no tengo idea en Venezuela, en realidad si uno hace un rastreo sobre cómo son las escuelas rurales y urbanas en Bolivia, son completamente diferentes, ¿no? Entonces, muchas veces esa idea de escuela tradicional se asocia a, por ejemplo, la escuela rural, que acá también hay situaciones de escuelas rurales que tienen aspectos como muy de tradicionalidad, y además donde me parece que hay como, digamos, a mí me parece lo que es muy importante es, por ahí, comprender desde dónde las familias demandan la continuidad de algo de esto, o sea, un sistema que enseñe contenidos y que enseñe disciplina. Primero entender qué es y después juzgarlo, o digamos, ¿no? Como que hay atrás de eso, creo, una idea de la valoración de un sistema educativo donde la formación era muy comunitaria, por ejemplo, ¿no? Muy comunitaria, donde había una proximidad entre las familias y las escuelas que acá en el contexto urbano de Buenos Aires se pierde, y entonces desde esa afirmación de lo tradicional comunitario se discute con la modernidad y el desarraigo y la
la anomia, digamos, que muchas veces se encuentran en las situaciones escolares en los contextos urbanos, ¿no? Entonces me parece que hay, no quiere decir que sea bárbaro sostener el disciplinamiento, pero quiere decir que hay que discutir con eso, en todo caso, tratando, me parece, de entender, bueno, qué sentidos se juegan atrás de esa expectativa de que la escuela discipline, por ejemplo, ¿no? Y de la misma manera, bueno, yo, como no hay mucho tiempo, digamos, y para dejar espacio para creo que tomando quizás cosas que ya Carlos había planteado al principio, creo que la cuestión igualdad y diversidad en estos, para pensar esta situación, nos sigue interpelando como algo no resuelto en ningún aspecto de la vida, pero creo que en educación eso es muy, muy visible, que la cuestión de igualdad, y a lo mejor ahí pondríamos esta idea un poco de comunidad y digamos, tiene el problema de, bueno, ¿quién define el parámetro de igualdad, ¿no? Y cuántas veces instalamos un particular como universal, ¿no? Y esto, la nacionalidad, la lengua, la religión, etcétera, son ejemplos hartos de toda esta cuestión. Y, digamos, la alternativa a eso, que muchas veces se le da legitimidad dentro de los discursos interculturales, puede ser muy propiciatoria de muchas cosas, pero tiene el riesgo, en las situaciones de desigualdad en que vivimos, de ser digamos, una rendija para que entre la desigualdad, una rendija para que en aras de respetar la diversidad, y bueno, son diversos, entonces es lo que quieren. Entonces creo que no sigue siendo una cuestión sin resolver, y creo que esa dilema sin resolver, que es, yo creo que lo que vos traías, a mí me hace acordar mucho la cuestión instrucción-formación, que también es histórica en el sistema educativo, la cuestión diversidad, igualdad, la cuestión nacionalismo, no nacionalismo, son todos para mí cuestiones estructurales que el sistema educativo no ha resuelto y donde el trabajo con población migrante lo pone en evidencia. Quizás más que otras cosas, ¿no? Con la población indígena quizás pasa lo mismo, pero con la población migrante me parece que hace muy visible que estas cuestiones no están para nada resueltas, ¿no? Si bien hay muchísimas cosas que se hacen sin ninguna duda, ¿no? Pero que no están para nada resueltas. Buenísimo, muchas gracias. Conversamos, si querés, y tomamos primero alguna pregunta, comentario, y después si a partir del intercambio podemos seguir la conversación, si quieren. No sé si a la gente que está conectada le pedimos que escriba si tiene alguna pregunta o comentario en el chat. No estoy aquí, si hay alguien que quiera romper el hielo, preguntar, comentar. ¿Yo puedo preguntar? Sí, obvio. Pero hablamos fuerte o No, pero una de las cosas que han mencionado con respecto a la migración venezolana tiene que ver con su alto nivel educativo, y nosotros haciendo trabajo de campo hemos encontrado que uno de los obstáculos es convalidar el título. Y no tanto por toda la gestión en el Ministerio de Educación, sino cuando se llega a la parte de las universidades, especialmente por los variados costos que hay en función de la carrera y de la universidad y la facultad, ¿no? Entonces mi pregunta era, ¿cómo desde el Ministerio de Educación se está atendiendo a esto? Entendemos que hay autonomía universitaria, pero de alguna forma no se ha pensado mecanismos de intermediación para facilitar estos trámites, no solo a los venezolanos, sino a otros colectivos migrantes que no tienen el dinero para poder costear estos procesos. que juntamos un par y... Pensé que ibas a juntar plata. No veo que pueda recaudar mucho. No sé qué es el perfil de gente. Bueno. ¿Alguna pregunta más? Bueno, al final nadie se... Ahí no pueden levantar la mano. Sos vos. Bueno, entonces abrimos y hacemos contrapunto y después Carlos, si querés, a partir de la conversación con chiquita. Gabriela. No, porque... ¿A Natalia? Bueno, en realidad todo, pero me parece que Natalia... no, el tema me llamó la atención de que creo que ha mencionado un número sobre la cantidad, sobre el capital cultural de los venezolanos que llegan a emigrar, ¿no? Que era sobresaliente con respecto a otras migraciones. Entonces, yo digo, existe, digo, además, la Segunda Guerra Mundial sí hubo migración de capital cultural fuerte, pero después de eso, es un caso peculiar el de los venezolanos, digamos, las características que tiene la migración venezolana.
¿Se diferencia de otras migraciones por su capital cultural? No diría eso, nosotros vemos, digamos, Perdón, perdón, no respondo, perdón, no, mira, me lo dejó ahí, no le respondo, No, yo quiero hablar de otra cosa. Voy a hablar de tu Película. película. No, porque había preguntado antes. no, por ahí, bueno. Dale y después. Bueno, que nosotros, yo hice mucho énfasis porque la mesa y, digamos, estas reuniones hacen poco sobre población venezolana y siendo los números que también mostraba Fernanda, la migración, digamos, regional histórica, digamos, más notoria de los últimos tiempos, más 7 millones que han salido de Venezuela, por supuesto que, digamos, a nosotros nos convoca a generar estudios específicos y tenemos estas encuestas coincidentales que se hacen con población venezolana porque es, bueno, el 40% de las radicaciones, digo, es como un movimiento muy notorio. Nosotros no hacemos como una comparación, una medición de capital cultural y lo vemos como una cuestión sumamente, digamos, constructiva y que todas las comunidades tienen un aporte innegable, digamos, al capital cultural, en este caso de Argentina. Sí, lo que vemos es que fue una migración bastante compacta, digo, porque entre 2018, un poco lo que comentabas, hubo como un movimiento bastante fuerte hasta la pandemia y siguió siendo, pero en esos años, 2016, 2017, 2018, una entrada muy masiva y al ver, digamos, no sé si masiva es la palabra, pero muy notoria, al ver un poco cuáles eran las características, veíamos que había, digamos, respecto incluso de la población argentina o en general, como es una población que traía, digamos, saberes de nivel universitario, terciario e incluso de posgrado bastante marcada. Que no quiere decir, y no lo pondría en términos de una cuestión comparativa ni digamos, diferenciada de otras, pero porque la migración regional es como una cosa más estable, de hecho desde los primeros censos, si bien había obviamente mucha migración europea en 1930 y demás, siempre hubo, no digo nada nuevo, migración regional, y fue como una cuestión más, digamos, no sé si la palabra, menos de flujo y menos repentina, que es lo que pasó con el caso venezolano, que fue como muy específico, de hecho de ahí la respuesta de Naciones Unidas, porque era una cosa muy, digamos, puntual y digamos, innecesaria de una respuesta interagencial, coordinada con sociedad civil, con academia y demás actores, pero sí veíamos que efectivamente en esta, digamos, población y en distintos estudios que se han hecho con el foco en población venezolana, surge y también un poco lo que os decía, la necesidad después de tener esa posibilidad de que los saberes sean reconocidos y lo mismo el decreto en plena pandemia que permitió que las personas que tenían títulos de salud pudieran ejercer sin haber terminado por la situación de emergencia, hablaba de, bueno, una población que efectivamente necesitaba, digamos, incorporarse en ramas que no lo podían hacer por cuestiones administrativas pero sí, lo pondría en términos de una construcción sumamente colectiva y los datos que yo mencionaba eran porque justo acá estábamos hablando de población venezolana y porque nosotros por eso mismo hemos hecho un poco el foco en algunos estudios. Simple eso. Solo un dato de contexto en relación a lo que comentaba Natalia y comentaba la colega, que para el año 2014 había unos 400, 600 estudiantes venezolanos y esa cifra al 2018 trepa 18.000. O sea, O sea que la candidata a presidenta tenía razón. Ay, perdón, tenemos una... ¿puedo decir algo? La inscripción por nivel, Luego esa cifra, digamos, esa explosión de casos decrece, pero lo llamativo, mirando numeritos para venir a charlar con ustedes, en el relevamiento anual, que es el último disponible, 2021, me llama mucho, o sea, siempre históricamente nuestros flujos migratorios son de países vecinos, siempre, y la representación número 1 es Bolivia, luego seguía Paraguay. En el nivel inicial, la mayor representación es de población venezolana, y en el nivel secundario es la segunda representación. Es muy fuerte ese dato. Sí, eso nos viene bien para el proyecto, que descartamos secundaria porque íbamos a ser secundaria. No descarten secundaria, los aliento a que lo hagan. No sé si Laura te escucha. No, y yendo a tu pregunta, en verdad hay dos mecanismos para la convalidación de estudios que establece la Secretaría de Política del Ministerio. Uno es la reválida, cuando no existe un convenio, y allí es donde intervienen las universidades y es donde vos manifestás la dificultad, y el otro mecanismo es la convalidación de estudios cuando existe convenio con el país. ¿Qué se trata? La verdad es que la respuesta me la has dado vos,
el Ministerio interviene, la Dirección de Gestión Universitaria interviene y hace un seguimiento de esos procesos, pero tiene un límite porque ya no tiene injerencia el Ministerio de Educación. Son las universidades las que tienen y les comprende las generales de la tan mentada autonomía universitaria. O sea, no es que el ministerio se desentienda, pero tiene un alcance en sus competencias. Y allí ya, más allá de acompañar o de estar presente, no tiene mucha más intervención directa en ese sentido. De todos modos, bueno, estamos a disposición, no solo para requerir información, sino porque lo hemos hecho con organismos y lo hemos hecho con organizaciones migrantes, para recibirlos, tanto el director de validación de estudios secundarios y de nivel no universitario, como la directora que atiende a la población graduada o estudiante universitaria, para atender estas cuestiones. Yo ¿puedo decir una hagamos esto, les decía, pero con una ronda muy cortita de 2 minutos para cada quien. Una cosita en relación al respeto, sí, en respeto a la norma, y que tenía ganas de compartir. A mí me parece que cuando una persona atraviesa una frontera internacional, no me parece, estoy convencida, o sea, rápidamente nos pasa a nosotros también cuando viajamos, que nos convertimos en un otro. Y en esa conversión, dependerá mucho de cómo el Estado y sus instituciones den tratamiento a ese otro que se acaba de convertir. Y me parece que cuando yo escuchaba con mucha atención a la colega en relación al respeto a la norma, yo me imagino en la cabeza de una persona migrante que nunca o jamás salió de su lugar de residencia, tiene que atravesar una frontera en situaciones como las que yo describí al comienzo, que quizás lo tiene que hacer de manera repentina, en una situación que no es la mejor. Bueno, acercarse a una institución educativa, tramitar una matrícula para su niña o niño, un estudiante universitario, o sea, se despliegan un sinfín de situaciones que hacen a la subjetividad de las personas y al tratamiento que el Estado hace en relación a ellos. Entonces, también me parece que nuestro trabajo tiene que ir orientado a poder hacer más amigables esos procesos, con independencia del nivel educativo de la persona que emigró, con independencia de la situación migratoria, de si tiene o no tiene documento. Nuestra Ley de Educación Nacional lo dice taxativamente, no solamente por las leyes que tienen que ver con la protección de niñas y niños, sino que nosotros, el no contar con un documento nacional de identidad nunca puede ser impedimento para matricular a un niño en una escuela. Eso es así. Y por otro lado, y no lo mencioné, algo lo deslizó Gabriela, tiene que ver con la atención de la población no escolarizada y de las niñeces y juventudes no acompañadas. Hay mucho niño y joven que o bien sus padres migran para procurar una mejor situación laboral y quedan al cuidado de familiares en el mejor de los casos, y allí la atención educativa es un gran enigma, o bien niños que migran solos. Y eso, si bien se da mucho en Centroamérica, también en nuestro cono sur hay situaciones que hay que atender. Bueno. Carlos, ¿querías hablar de comunidad? No, me parece que las circunstancias de la mesa, y lo digo con total transparencia, a mí me influyen en cierta superficialidad y cierta banalidad, y dan por sentado, desde ya que la palabra comunidad requiere de mucha atención y no la refería a ninguna de esas connotaciones de homogéneo o de comunidades armónicas, porque lejos estoy de pensarlo así, pero sí darle dos condimentos para dejarlos señalados en la conversación. Uno tiene que ver con una idea muy antigua de que entrar a la educación es, de alguna manera, es entrar a la pluralidad, es entrar al mundo de lo múltiple, y que si abandonamos esta idea, es muy difícil romper los comienzos desiguales para que haya recomienzos de mayor igualdad. Esto me parece que es la primera marca que quiero hacer
sobre el nacer de determinada manera y que la educación brinde recomienzos permanentes como entradas al mundo de la multiplicidad y a las vidas múltiples, ¿no? Lo segundo para mí tiene que ver con algo más estricto en el campo educativo, que es la idea de los deseos que permanentemente, históricamente se han señalado como queremos que los chicos, las chicas piensen por sí mismos, lean por sí mismos, estudien por sí mismos. Todo lo que se pone allí en juego cuando decimos lo que deseamos desde el punto de vista educativo. Y a mí no me cabe duda que para que algo de eso ocurra tiene que haber comunidades, y estoy hablando en términos de lugar y tiempo llamado escuela, o colegio, o universidad, o profesorado, donde si no hay comunidad de lectura es muy difícil que se pueda expresar ese deseo de que los chicos puedan leer por sí mismos. Es decir, nosotros estamos planteando deseos todo el tiempo a propósito de lo educativo y tenemos que ahí sí pensar en la formación de una comunidad lectora que no está existiendo en este momento, o cuando decimos que piensan, bueno, todas las instituciones son comunidades de pensamiento para que la gente pueda pensar, son comunidades de lectura para que la gente pueda leer, son comunidades de escritura para que la gente pueda escribir, y me parece que hay una pregunta interesante ahí, no tanto sobre la comunidad, sino sobre el lugar y tiempo de la institución. Y por último, una referencia a la idea de la igualdad, que tiene que ver con debatir la insistencia de una igualdad prometeica o propedéutica en educación y tratar de cambiarle un sentido por el lado de la igualdad inicial, que es la igualdad del ambiente, y estoy hablando de un lugar y tiempo, no estoy hablando ni de la sociedad más alargada, porque en todo caso creo que esa idea de comunidad en relación con la igualdad tiene que ver con proponer tejidos sociales distintos a los vigentes. Cuando los vigentes en términos comunitarios son justamente los individualistas, los exitistas, los sexistas, los patriarcales, etc. Entonces yo me refería un poco a eso y aún ahora estoy siendo superfluo y banal porque el tiempo es el que es, pero creo que nos debemos largas conversaciones, porque si no estaríamos como que cada palabra hay que aclararla hasta el hartazgo, y entonces ahí es donde yo veo que nos debilitamos en la conversación. No es esta la idea de comunidad, no es esta la idea. Si nos damos tiempo, yo creo que la idea antropológica, filosófica se reúne muy bien, a diferencia de otras disciplinas no tan casamenteras, digamos, en ese sentido. Bueno, muchas gracias a todos, todas. ¿Querés decir algo? Podría hacer una- Sí, sí, por una- favor. Sí. No, por un lado, retomar un poco lo que decía Fernanda al inicio, de, bueno, como la complejidad de cuáles pueden ser las múltiples vicisitudes que, digamos, terminan derivando en que una persona, un grupo de personas, una familia o lo que fuese decida migrar. Desde OIM siempre lo pensamos desde el punto de vista de un derecho y nunca desde una obligación, pero sabemos que efectivamente en muchos casos las migraciones son forzadas. Esta cuestión climática que vos mencionabas es súper importante. Entonces me parece que, digamos, entender las migraciones y la movilidad humana desde un punto de vista súper complejo y también interseccional es fundamental, y por eso agradecemos espacios como este. En línea con lo que decía Gabriela, también propiciamos estas miradas interseccionales, y por ahí, si uno mira solamente digamos, la variable migratoria y no la pone a dialogar con otras variables de género, de edad, digamos, de ingresos y de un montón de situaciones, las lecturas nos van a quedar incompletas, y a veces en eso los datos son un poco mezquinos y nos hacen el trabajo bastante, un poco, digamos, más complejo, y nos pasa también con muchas de las fuentes que yo mostraba, eran fuentes armadas ad hoc, fuentes, digamos, apilando trimestres de encuestas y demás cuestiones que nos permiten en la parte cuantitativa y también en lo cualitativo decir algo con los datos que tenemos, que a veces a nivel estatal y a nivel no estatal, de sociedad civil, no tienen, digamos, la periodicidad o no dialogan, o las categorías no son las categorías de investigación o de trabajo las mismas que tenemos en los formularios, o que van adaptándose y tampoco dialogan a nivel regional. Y por último, digamos, desde esta mirada de seguir creando conocimiento plural, participativo e integrado, me parece importante que, digamos, seguir pensando en el trabajo articulado desde la mirada que marca el Pacto Mundial que mencionaban, ¿no? El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que es pensar la articulación de los 3 niveles de gobierno. Nosotros estamos trabajando bastante a nivel municipios también,
y de la sociedad civil, la academia, pero también los sindicatos, el sector privado, las organizaciones de diáspora, los organismos internacionales y, digamos, las sociedades, las organizaciones de personas migrantes en general, que muchas veces, en algunos, ahora ya no tanto, pero trabajaban de una manera un poco más compartimentada, y un poco también la idea del Pacto Mundial es que haya, digamos, un trabajo más pansocial, no solo para un pan gubernamental. Así que simplemente eso, y agradecerles de nuevo la invitación. No, nosotros les agradecemos a ustedes, que decían, No, dale. me olvidé también, y es Sí. que acabamos de firmar, en relación a lo que decía Nati recién, el Ministerio de Educación acaba de firmar un acuerdo de cooperación con OIM, y precisamente en ese sentido, en el sentido de poder desarrollar acciones donde crucemos miradas, perspectivas, saberes, y además particularmente para dejar institucionalizada una línea de trabajo que nos parece fundamental, que no se discontinúe con los sucesivos cambios y orientaciones del gobierno. Ah, buenísimo. Bueno, nada, agradecerles otra vez y ahora con la pega, ¿no? Y es muy valioso para nosotros poder contar con sus miradas, con su experiencia, y seguramente las vamos a contactar de manera individual para seguir molestándonos. Valentina, ahora sí tenés que cerrar. Bueno, primero pedir disculpas porque no llegué a tiempo, tuve un imprevisto y no tenía teléfono, la desesperación para usar, así que me integré, me perdí la expresión de Carlos. Me da miedo hablar de comunidad flaxiana, cosa que hago todo el tiempo, pero entré cuando estaba hablando Natalia, así que escuché a Natalia, Fernanda, Alejandra y Gabriela. Muchísimas gracias, la verdad que fue muy interesante. Yo no soy una experta en educación, pero sí fui una migrante, así que muchas de las cosas que dijeron acá me sentí identificada como parte de un debate personal. Así que una alegría tenerlos de vuelta en Flaxo, agradecerles que estén en Flaxo, y bueno, esperar verlos la próxima vez. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo y gracias a la gente que se conectó. Muy amable.